Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hola, bienvenido al Predicador Ministerio. En esta serie, Conozco a un hombre. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy. Yo soy Juan David Orjuela y compartiré contigo mis experiencias con Dios. Hoy presentamos el eterno cuidado de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Me encanta poder entender las cosas que Dios hace. Aquellas cosas que ante nuestros ojos parecen contradictorias, absurdas a nuestro intelecto. Pero sin duda es Dios actuando por medio de su misericordia y su gran sabiduría. En Él no hay errores, no hay equivocación alguna, no hay mudanza alguna ni sombra de variación. No hay Dios como el Dios nuestro. Gloria al Señor por siempre. En una iglesia se celebraba el aniversario número 10 de la llegada de los pastores a esa congregación. Dios los había traído en el momento preciso. Era una familia pastoral sencilla, pero que amaban a Dios. La iglesia estaba destrozada, pues se sentía defraudada por los pastores anteriores y se había perdido toda confianza en ellos. Mas el Dios de restauración oyó las súplicas de esta iglesia y envió a aquella familia pastoral. El Señor usó al pastor en un proceso que tardó varios meses para que la iglesia volviera a confiar en los siervos de Dios. Luego de unos años de ardua labor, Dios permitió a esta iglesia junto con su pastor comprar un lugar grande y céntrico en aquella ciudad. Realmente fue un milagro de Dios. En la congregación no había ni un solo rico, ni personas adineradas. Pero Dios miró con misericordia a esa puñada pequeña de sus hijos que le creyeron, y con esos pocos fieles se glorificó. No es con la cantidad de ricos en la iglesia que Dios obra. Más bien, Dios toma en cuenta la disposición del corazón y así no hayan recursos, Dios se glorifica. Pasaron los años y Dios llamó al ministerio a varias familias de la iglesia, a quienes luego del llamado los capacitó, los ungió y los envió a trabajar en su obra. Se formaron 5 nuevas congregaciones. También Dios proveyó los recursos para que poco a poco, con esfuerzos, el templo se fuera construyendo. En aquel aniversario, sin duda alguna, todos esperaban del pastor una palabra de aliento, de alegría, de motivación para continuar trabajando. Felicitaciones, aplausos, regalos, obsequios, reconocimientos, etc. Pero la realidad fue otra. En ese día tan especial, el culto comenzó común y corriente, pero a la hora de la predicación, el pastor tituló el sermón Casi un siervo inútil, y el texto que usó fue el siguiente: Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. El pastor dijo: Hermanos, este sermón es para mí, pero quiero compartirlo con todos ustedes. Claro, este día debiera ser un día de alegría, de regalos y de tantas cosas y demás. Pero la verdad siento vergüenza con el Señor, con ustedes, pues en menos tiempo y con menos hermanos. Hay pastores que han logrado muchísimo más. Qué pena, perdónenme, iglesia. ¿Tan solo 5 iglesias en 10 años? No, no puede ser, qué vergüenza, perdónenme, iglesia. Repetía una y otra vez. Añadió: Dios nos ha dado metas, proyectos, nos ha dado sabiduría, nos ha dado fundamentos sólidos, y de todos los proyectos no se ha alcanzado ni la mitad en 10 años. Dijo irónicamente: Seguramente por lo bien que nos hemos portado y trabajado, vamos a traer un tapete rojo, vamos a hacer aquí un desfile militar y vamos a invitar a los pastores que han salido de esta iglesia y les daremos que ellos den unas palabras. ¿Para qué? Si es que esto da pena.
no es motivo de gozo, esto es un motivo de vergüenza. Mientras tanto, la iglesia guardaba silencio y sus rostros estaban tristes y a su vez extrañados por la reacción del pastor en ese día de aniversario número 10. Lo que no sabía el pastor es que los líderes, hacía 3 meses, habían preparado un desfile estilo militar, con calle de honor, espadas, todos uniformados. Invitaron a las familias que Dios llamó al ministerio para que dieran unas palabras de reconocimiento y felicitaciones al trabajo de la iglesia y al pastor. Incluso pensaron en la posibilidad de alquilar un tapete rojo, pero no se les dio a última hora. Los líderes se reunieron al terminar el servicio y se dijeron unos a otros: ¿qué hacemos? El pastor nos descubrió todo lo que íbamos a hacer. ¿Quién le diría? Y además, con la palabra de esta mañana, ¿para qué hacerlo? Pero a pesar de cómo se sentían, pudo más el esfuerzo de aquellos 3 meses y decidieron hacerlo. Así que ese mismo día, en la casa pastoral, a las 2:30 de la tarde, sonó el celular del pastor. ¿Aló? El líder encargado dijo: Dios le bendiga, pastor. Lo llamo porque necesitamos que venga a la iglesia junto con su familia. Es importante. ¿Pero para qué es? Pastor, es importante. Venga, por favor. Y después de tanto insistir, el pastor dijo: Está bien, ya vamos para allá. En tono molesto, meditativo y tocado por la palabra de esa mañana. Cuando llegó la familia pastoral al templo, habían muchos hermanos corriendo de un lado para otro, dando los últimos retoques a la sorpresa que tenían preparada para el pastor y su familia. Habían allí reunidos la mitad de los hermanos que fueron al culto esa mañana. Algunos salieron molestos diciendo: ¿qué le pasó al pastor hoy? ¿Por qué nos habla así? También estaban allí los pastores de las iglesias nacientes de la iglesia central. Llegó el presbítero y su familia y otros compañeros del ministerio. Cuando el pastor vio que estaba el templo decorado con cintas y la calle de honor conformado por los líderes uniformados con pañoletas rojas y que tenían en sus manos espadas formando un arco, el pastor se sintió indignado. Se vio aún más molesto mientras pasaban por en medio del arco. El pastor miraba fijamente a los ojos de cada líder. Ellos estaban de pie, firmes, mostrando fortaleza, pero sus rostros no podían mentir. Había tristeza en ellos, más con ganas de llorar. Seguramente sentían que ese sería su último día en el liderazgo. Un líder guió a la familia pastoral para que tomaran asiento en las primeras sillas, también decoradas. Y comenzó la celebración. Una líder leyó un acta, entonaron el himno nacional de Colombia, luego dieron lugar a unas palabras de los obreros que habían salido de esa iglesia a servir en la obra. A cada miembro de la familia pastoral, la iglesia les dio regalos y unas palabras de agradecimiento y felicitaciones. Y el rostro del pastor parecía más enojado a medida que transcurría la celebración. El presbítero dio unas palabras también y oró por los pastores. El último ítem del programa era palabras del pastor. Y lo que dijo el pastor fue más devastador para los líderes que la predicación de esa mañana. El pastor dijo: Dios les bendiga, hermanos. Nada de lo que hicieron lo merecemos. De hecho, tampoco les dijimos que hicieran esto. Dios habló esta mañana y la verdad no llegué a ser ni siquiera un siervo inútil. Me da vergüenza con ustedes. ¿Qué más anhela un pastor sino avanzar con un pueblo obediente? El desfile es lo de menos. Eso lo puede hacer cualquiera. Incluso un endemoniado hubiera hecho algo mejor. ¡Qué vergüenza! No tengo nada más que decir. Luego pasó el micrófono a la pastora y ella dijo: Hermanos, muchas gracias por todo el esfuerzo que han hecho de verdad para darnos esta sorpresa. Pero, pues como dice mi esposo, nosotros no lo merecemos. Creo que el mejor regalo de una iglesia para sus pastores es la obediencia y sujeción. Dios les bendiga. Así terminó aquel evento. Luego bajaron a comer y en el salón en donde estaban los pastores y su familia comiendo, había un tablero de escuela dominical y allí los líderes escribieron esto: Amados pastores, los amamos mucho. Perdónenos por no ser la iglesia que usted espera que seamos. Que Dios nos ayude a ser sujetos y obedientes a ustedes. Feliz aniversario número 10.
Los cultos siguientes a este suceso tenían una tensión que todos la sentían. No había un ambiente propicio para gozarse o alegrarse, no. Hasta que Dios... Conozco un hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Le fue revelado por medio de la palabra de ciencia. ¿Qué fue lo que el Señor en su amor y sabiduría permitió en ese día de aniversario? Aquel hombre estaba descansando en su casa, y Dios le despertó de madrugada y le inquietó a orar por la iglesia en aquel lugar. Mientras él oraba por la iglesia, Dios le transportó a través de una visión al pasado y quedó frente al templo. Allí vio a los hermanos fuera del templo, orando, tomados de la mano, formando un círculo. Eran las 9 de la mañana del día domingo, y las puertas del templo estaban cerradas. Esto le extrañó a aquel hombre, así que en el espíritu atravesó las puertas y comenzó a caminar por el pasillo del templo. Sentía por el espíritu que algo estaba mal. Vio en las paredes símbolos satánicos, pentagramas esotéricos, etc. Cuando él siguió caminando, aquellos símbolos cobraron vida y se convirtieron en demonios que lo empezaron a atacar. Él reprendió y luchó con ellos hasta que se disiparon. Cuando iba llegando a la escalera para subir al segundo piso, donde estaba el templo como tal, se encontró con un demonio guardián de gran estatura, y este le dijo con voz gruesa y demoníaca: «No puede pasar». Aquel hombre sintió indignación, pues pensó: ¿cómo así que un demonio me está diciendo que no puedo entrar al templo? Si es que esta es la casa de Dios, no del diablo. Así que luchó también contra aquel demonio guardián, y con el poder de Dios pudo vencerlo. Subió con sigilo las escaleras para no hacer ruido, y cuando llegó al segundo piso, se asombró con lo que pudo ver. Vio que en cada silla del templo estaba sentado un demonio. Todas las sillas estaban ocupadas con horribles seres, de toda clase, de todo género, y para su mayor sorpresa, Satanás estaba de pie en el púlpito dando instrucciones. Inmediatamente iba a reprender, pero una voz habló a su corazón y le dijo: «Escucha solamente». Así que obedeció y permaneció atento a lo que oiría. Satanás dijo a los demonios: ¿Cómo destruimos esta iglesia? Ya hemos intentado de todo, pero nada funciona. Ya hemos metido desfallecimiento, pero eso no funcionó. ¿Alguien tiene una idea? Se levantaban garras horribles y deformes, dando ideas, y Satanás les daba la palabra y cada uno hablaba. Algunos decían de una manera y otros de otra. De pronto se levantó el brazo de un demonio, y Satanás le dijo: «Habla». Este dijo: «Jefe, como no ha funcionado ponerles tristeza y desfallecimiento, ¿por qué no les ponemos orgullo? Y les hacemos creer que ellos han trabajado mucho, y también les hacemos pensar que se han esforzado demasiado, y que no hay una iglesia igual a ellos. Hagamos sentirlos súper espirituales, que son únicos, así los podremos destruir». Este dicho agradó a Satanás, y dijo a todos los demonios reunidos: «Esa es una excelente idea. Eso es lo que vamos a hacer». Y añadió: «Se acerca el aniversario. Ese día es perfecto para atacar». Y todos los demonios saltaban emocionados y gritaban. Satanás también se reía. Luego Dios transportó a aquel hombre en el espíritu al día del aniversario por la mañana, a la hora donde iba a comenzar la predicación, y vio que cuando el pastor pasó a predicar, descendieron 2 ángeles y colocaron en los oídos del pastor, a su parecer, como 2 tapones o algodón, uno en cada oído. Mientras rodaba el culto, en el mundo espiritual se libraba una gran batalla. Los aires se llenaron de demonios y comenzaron a lanzar flechas al pastor. Los demonios le gritaban al oído: «Ustedes son los mejores. ¡Qué iglesia tan espiritual! Se han esforzado mucho». Pero el pastor solo decía lo que Dios le ponía en su boca, y de sus labios salía: ¡Qué vergüenza! Soy casi un siervo inútil. No alcancé a ser ni siquiera inútil. Iglesias con más, pocos, han hecho mucho más. Luego Dios volvió a transportar en el espíritu a aquel hombre, y lo llevó horas más tarde a la celebración que los líderes habían preparado. Cuando pasó el pastor a dar sus palabras,
2 ángeles descendieron y colocaron en los oídos del pastor 2 tapones. Los ángeles seguían al lado y lado del pastor, pero los demonios no podían verlos. Los demonios arremetieron de nuevo con más fuerza y enojo, lanzando flechas, y de ellas salían voces que gritaban a los oídos del pastor: Ustedes son los mejores. ¿Qué misión tienen? ¿Qué iglesia más espiritual es esta? Y nuevamente, de los labios del pastor salió todo lo contrario, y esta vez dijo algo más fuerte: Esto lo pudo haber hecho cualquiera, incluso un endemoniado lo hubiera hecho mejor. Pero, ¿de qué sirve esto? El desfile es lo de menos. Dios venció una vez más y dejó en vergüenza las tinieblas y sus planes diabólicos en contra de su amada iglesia. Claro, esta revelación no la sabía la iglesia, sino hasta la semana después, aproximadamente, que Dios lo reveló. Era el culto del jueves, el culto de enseñanza. Toda la iglesia estaba avergonzada. Sus rostros decían muchas cosas. Se veían tristes y desanimados. Algunos no volvieron a culto. Y antes de terminar el servicio, Dios habló al corazón del pastor y le dijo: Pasa al frente a los líderes y hónralos ante toda la congregación. El pastor obedeció al Señor y los mandó pasar al frente. Sus rostros demostraban desconcierto, tristeza, y ni se imaginaban lo que vendría a continuación. El pastor dijo: Hermanos, en días atrás estuvimos celebrando el aniversario número 10. ¿Cuántos lo recuerdan? Algunos contestaron en voz baja: amén. Bueno, ese día algunos pensaron, se le metió el diablo al pastor. ¿Por qué nos habla así? Pues es un día de regocijo, no de exhortación. Algunos hermanos no han vuelto a los cultos y dicen, en esa iglesia no hay amor. Bueno, etcétera, tantas cosas que dice la gente. Pero lo que ninguno sabíamos es que mientras se celebraba el aniversario, en el mundo espiritual se estaba librando una gran batalla. Allí el pastor contó a toda la iglesia la revelación de cómo las tinieblas intentaron acabar con esa congregación. Los hermanos lloraron y glorificaron a Dios, aunque seguían desconcertados. El pastor dijo también: Estos líderes que están aquí delante de ustedes duraron 3 meses organizando el desfile. Se esforzaron, lo hicieron con mucho amor. Así que hoy Dios les honra. Muchas gracias, líderes, por su esfuerzo. El desfile fue muy hermoso, aunque nosotros, la verdad, no lo merecemos. Aquí no veo otra cosa sino el eterno cuidado de Dios para con su amada iglesia. Allí todos lloraron de alegría y gratitud, pues Dios los había guardado del orgullo. Poco a poco se fue recuperando ese gozo que parecía haberse perdido. Una de las grandes enseñanzas que pude extractar de este testimonio es: Dios hará lo que sea necesario para guardar a su amada iglesia. Él no permitirá que las tinieblas la destruyan. Jesús mencionó una palabra que es real y se hace vida hoy en el siglo XXI más que nunca, y es: Y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo. edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. El diablo, por más ira que tenga contra la iglesia, no podrá hacer más de lo que le es permitido por Dios. No podrá hacer todo lo que se le ocurra, no, pues sobre él está nuestro poderoso gigante que con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Algo que también aprendí es que erramos cuando juzgamos a la ligera y pensamos que las cosas debieran ser de esta o aquella manera. Pero al hacer esto, estamos jugando a ser Dios. En otras palabras, estamos diciendo: Dios, los métodos que tú usas son muy duros, son crueles, etc. Mejor hagamos a mi manera, a ver si resulta. Jamás va a resultar a nuestra manera, pues los pensamientos de Dios no son como los nuestros, y sus caminos no son nuestros caminos. Isaías 55, 8 y 9. Repito, siempre erraremos al pensar que hubiera sido mejor de otra manera diferente a la que Dios actuó. Siempre he dicho y lo seguiré diciendo: cuando Dios creó este universo, lo creó con el más alto índice de perfección. Dice la Biblia: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Génesis 1:31. Pues el sol sale no a la hora que quiera, sino a la hora que Dios determinó. Igual la luna y las estrellas. Al mar le entra agua todos los días y nunca se llena. Véase Job 38, 8 al 11. Toda la creación es perfecta y todo sigue el orden que Dios determinó. Dios creó este universo perfectamente orquestado, y ni usted ni yo estuvimos ahí para aconsejar a Dios y decirle: Señor, ¿por qué no haces así? O tal vez mejor así. Una enseñanza más que puedo extraer de este testimonio es que Dios no necesita de nuestra ayuda, ni de nuestros consejos. Dios no necesita de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios, nada somos. Separados de Él, nada podemos hacer. Siempre necesitaremos de la ayuda, de los consejos, de su presencia, de su guianza y dirección, de su provisión, de su mano sanadora, etc. Queramos o no, somos totalmente dependientes de Dios, pues nada lograremos por nuestra propia cuenta. Querido hermano o hermana en Cristo, si alguien en el universo nos ama, ese es Dios. Nunca dudemos de su gran amor, ni de su cuidado. Todo lo creado es sustentado y se mantiene gracias a Dios, que por la palabra de su poder hace posible todas las cosas. Ten siempre presente que si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Padre de gloria, vengo a ti a través de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Salvador, y gracias a tu Espíritu Santo que me enseña a orar. Te doy gracias por tu eterno cuidado con que nos amas y guardas de las artimañas del diablo. Nos libras de la tentación y no permites que nuestros pies resbalen. Somos hechura tuya, creados por ti con el fin de darte gloria. Y sé que tú, como nuestro Padre, sabes cuidarnos mejor que cualquier persona en esta tierra. No tengo cómo pagar tu grande misericordia que tienes todos los días y cada mañana. Eres el mejor, Padre. Te adoro, Señor. Guárdanos de pecar con nuestros labios y de reprocharte alguna de tus acciones o decisiones, o de atribuirte algún despropósito. Enséñanos a caminar tomados de tu mano todo el tiempo y aprender a quedarnos quietos en el momento en que debemos hacerlo y también a avanzar en el momento correcto. Que podamos tener una profunda e íntima comunión con tu Espíritu Santo para que sepamos cómo nos debemos dirigir en nuestro peregrinaje en esta tierra. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que hayas sido retado e inspirado por Dios a través de este episodio. No te pierdas el próximo episodio de esta serie Conozco un Hombre.